Las guerras de los hombres han dejado miles de muertos, viudas y niños abandonados. Pero una nueva forma de luchar se avecina. Murmullo de multitud suena en los montes como de mucho pueblo. Murmullo de sonido de reinos, de gentiles reunidos. El Señor de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. El Señor de los ejércitos. Una lucha llena de justicia, sabiduría y compasión. Es la guerra liderada por el Señor de los ejércitos. El tema para hoy es: los dejamos sin compañía de Martin Stendhal y Alan Midgar. El domingo por la noche recibimos una visita muy especial, inesperado, que el hermano Alan McGruel, no sé si lo pueden pronunciar, y otro hermano, el hermano Joe de Vancouver, llegaron en un vuelo, porque el hermano Joe puede volar sin necesidad de pagar pasaje y puede llevar a alguien con él. Entonces, estos hermanos vinieron inesperadamente de visita y nosotros los llevamos en otro viaje también muy inesperado, porque teníamos que visitar unos sitios por allá lejos en la selva, y lo echamos al carro y nos fuimos. Y todo nos salió bien, y encontramos con muchos amigos y en muchas partes. Pero estos hermanos son muy especiales porque hace unos años comencé a encontrarme con el hermano Alan en Vancouver, en una convención donde iba a veces año por medio. Y él tiene un llamado de Dios en la radio y ha ido a muchos países a ayudar a poner emisoras, y él ha fabricado muchos radios. Él es el que hace los radiecitos verdes con los paneles solares. Y resulta que un día en Vancouver yo estuve allá y él vino y me preguntó, ¿qué se necesita para Colombia? Y me dijo, ¿qué se necesita para cambiar a Colombia? ¿Qué ayuda le podemos dar? Y yo le dije, bueno, yo calculo que en Colombia en este momento hay un conflicto interno que tiene involucrado o directamente o indirectamente cerca de 1 millón de personas. Y si nosotros pudiéramos tener un radiecito para cada 10, unos 100,000 radiecitos, podría hacer una diferencia. Y él dijo, bueno, eso es un proyecto grande porque cada radio vale como $20. Son $2 millones en radios. Él dijo, pero y no tenemos, pero lo vamos a hacer. E iniciaron el proyecto y ya vamos en buen camino. Y los radios ya están llegando en forma y muchas personas están siendo tocados. Entonces yo quiero invitar a Alan a que comparte con nosotros. Alan, would you come, please? Buenas noches, señora and monsieur. No. Señores y señores. Señora and señora. God bless you. It is good to be with you tonight. Que el Señor los bendiga. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. He introduced me, and I'm really just a sinner saved by the grace of God, aren't we? Él me presentó, pero en realidad yo solamente soy un pecador salvo por la gracia de Dios. It is beautiful to be in the land of Colombia. Es muy bello estar aquí en la tierra de Colombia. I was here 10 years ago down in Cali, Colombia. Hace 10 años estuve en Cali, Colombia. At night we could hear bang, bang, bang. Y de noche a veces escuchábamos unos tiros. And out in remote areas we could hear people being robbed and all kinds of things. Y supimos que en zonas lejanas había mucho atraco But y we otras came to cosas. put in a Christian radio station among the people outside Cali, 3 stations. Y venimos a instalar 3 emisoras cristianas en las afueras de Cali, en 3 And my pueblos. heart has prayed much for Colombia ever since then. Y desde entonces he tenido un fuerte deseo en mi corazón a orar y interceder por Colombia, desde entonces. I would like to tell you just a little bit about my background. Les quiero compartir algo de mi pasado Then I want to touch on a little passage of Scripture y quiero tocar un pasaje de la Escritura from Luke chapter 5.
Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, 1 to 11. del 1 al 11. And by the time I get finished, it should be 12 o'clock. Eh? Y a la hora que termino será la medianoche. No. I bring greetings to you from Canada. Les traigo muchos saludos del Canadá. There are many people pray for Colombia. in Hay muchas Canada. personas orando por Colombia. I have a very dear friend, Tengo un amigo muy querido, Joe Lighty. el señor Joe He Lighty. is from Western Canada, Él es del occidente del Canadá, in Vancouver, where this man went. en Vancouver, donde Martín fue. He works for Air Canada, Él trabaja para la aerolínea del Canadá, and Air he Canada. arranged for me to come down and visit you. Y por eso pude venir aquí a visitarlos. It's interesting that I don't know your names, Es muy interesante que aunque no les conozco por nombre, but God knows us, doesn't he? pero el Señor nos conoce. And many years ago, I grew up in a very small village Hace muchos años me crié en una aldea muy pequeña, outside the capital of Ottawa, Canada, which is Ottawa. en las afueras de la capital del Canadá, que es Ottawa. My daddy died when I was 3 years old. Mi papá murió cuando yo tenía apenas 3 años. My mother had 4 children, Mi mamá tuvo 4 hijos and we were very poor. y éramos muy pobres. Lived in an old farmhouse. Y vivíamos en una casa viejísima, en una finca. They used to say we have running water. Y decíamos que el agua que teníamos You instalada, el agua, ran from the well to the house because it was always cold outside. pero no era por medio de tuberías, sino nosotros teníamos que salir corriendo a traer el agua por baldadas. But it was interesting. God was working in my life when I was a little boy. Pero es muy interesante que Dios obraba en mi vida aun cuando yo era niño. I always was told when I was young, you live a good life, and that's all God wants. Siempre me decían cuando yo era pequeño que si se vivía una buena, como una persona muy buena, entonces eso era todo lo que Dios And then one requería. day, God spoke to me through some people who moved into our house, into our area. Pero después, un día, el Señor me habló a través de unas personas que llegaron a nuestro vecindario. An older couple invited my twin sister and I, we were only about 8 at that time, to a children's camp. Una pareja ya de edad invitaron a mi hermana que es melliza conmigo, To a children's camp, to like a holiday. a un with other retiro children. para jóvenes en un sitio campestre. That's when I first heard about Jesus. Y ahí es donde primero escuché el mensaje de Jesús. My sister, she accepted the Lord that week. Mi hermana sí recibió al Señor en esa semana. Me, in my head, Yo lo recibí, pero en mi cabeza, but not in my heart. pero no en mi corazón. I was stubborn. Yo era muy terco. We don't have any stubborn Colombians, do we? Aquí en Colombia no hay nadie terco, ¿verdad? No? Oh, that's good. Muy bien. It wasn't until I was 5 years later at another camp that God spoke to my heart, and He became the best friend when I was 13 years old. Pero 5 años después, en otro retiro campestre, el Señor sí habló directamente en mi corazón y Él se convirtió en mi mejor amigo ya cuando yo tenía 13 años de edad. And over 50 years, He's been my best friend in my life. Y ya por mucho más de 50 años, Él ha sido mi mejor That's what amigo. gives en me mi the vida. honor to be able to talk about Him tonight. Y eso es lo que me da el honor y el privilegio Be de able poder to hablar share. acerca de Él en esta noche, a poder compartir acerca de Él. What I would like to do, can I take this off? I'm more comfortable with this. Lo que me gustaría hacer, What I would like to do is I want to take you on a little trip tonight. en esta noche les quiero conducir por un pequeño viaje. I have no money, No tengo dinero, I have no tickets, no tengo pasajes, but I'd like to take you to Israel. pero les quiero llevar a Israel. Like to go to Israel with me? ¿Quieren acompañarme a Israel? That'd be nice. Muy bien. I want to take you on a trip and spend one day with Jesus Y in vamos Israel. a pasar un día con Jesús allá en Israel. And we're going to look at that trip and see what Jesus has to tell us. Y durante el viaje vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús. I'm going to ask my brother to read the first 11 verses. Voy a pedir a mi hermano a leer los Luke primeros chapter 5, 11 versículos de Lucas capítulo 1 to 5. 11. And let's ask God to open our thoughts and our minds. Say, Lord, what do you want to say to me? Vamos a pedir al Señor que abre nuestros pensamientos
nuestros corazones para poder recibir lo que el Señor nos quiera decir. 1 to 11. Y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrado en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a la multitud. Cuando cesó de hablar, dijo a Simón: tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que vinieron a ayudarles, y vinieron. Y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora tomarás hombres. Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Let's pray. Vamos a orar. Our Heavenly Father, we thank you for the Lord Jesus Christ. Padre Celestial, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. We thank you for so great a salvation that you gave to each one of us. Te damos gracias por la gran salvación que brinda a cada uno de nosotros. When you went to Calvary to pay the price for our sin. Por ir al Calvario a pagar el precio por nuestro pecado. But we thank you that you are a resurrected Lord. Pero te damos gracias, Señor, por ser también nuestro Señor resucitado. And that you are seated in the heaven of heavens. A estar sentado en el trono de los cielos. And Lord, you look down upon us tonight. El Señor nos ve aquí abajo en esta noche. And Lord, you know each one of us by name. Y Señor nos conoce a todos por nombre. You know our strengths, you know our weaknesses. Conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Lord, open our hearts that we might be open to your voice. Señor, abra nuestros corazones para poder escuchar su voz. Break me and make me sensitive to your Spirit's leading. A quebrantarme, Señor, para que puedo ser sensitivo a la guía de su Espíritu, And Señor. that what I might say bring glory and honor to you. Para que lo que yo podría decir We come humbly before thee. será para su honra y su gloria. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. I want you to notice the first 2 words in that passage. What's it say? Quiero que noten los primeros 2 palabras en este pasaje. ¿Qué es lo que dice? It says, one day. Dice, un día. I want you to picture the setting of that day. Quiero que se sientan o que What the capten la surroundings foto de is like, cómo what era en takes ese día. place. Now, I've been to Israel, Yo estaba en Israel and as we go down towards the Sea of Galilee, y a bajar hacia el mar de Galilea. we'll say Capernaum is over in this direction. You're living in Capernaum Capernaum, era okay, aquí lady? como a este lado, como hacia la izquierda. And from Capernaum down towards the Sea of Galilee, you go down a slope about a mile away. Y había que bajar una lomita You see a lot como of de hills kilómetro y and medio. bushes over there. Y por allá al fondo habían unas maticas. Then you see the blue water of the lake Y luego se ven las aguas azules going del all the lago. way down and disappears out of sight. Y siguen las aguas hasta donde se puede mirar. Now in chapter 4, En el capítulo 4, Jesus was in Capernaum, remember? Jesús había estado en Capernaum. He healed that man who had a bad, evil spirit. ¿Se recuerdan que él sanó a un señor que tiene un espíritu He inmundo? looked after Simon's mother-in-law, which was good. Él también trató el caso de la She had a high suegra fever. de Simón. Ella tenía dolor y fiebre. And then it says towards the end of that day, many people came wanting to be touched by Jesus. Y dice que al final de ese día muchas personas vinieron para que Jesús So los he was tocara. human like you and I. Él era humano como usted y yo. And I guess he was tired. Y él también se cansaba. The day before he went over to the Hilton Hotel there in Capernaum. Entonces el día antes seguramente fue y se alojó en el Hotel Hilton de Stayed Capernaum overnight. a pasar la noche. The next morning he has his bagels and coffee. Y por la siguiente mañana entonces pidió unos arepas con huevos Stretches y and he un looks tinto. out. It's early in the morning. Can you Y see him? temprano en la mañana.
And he starts to walk out towards that pathway that leads down to the Sea of Galilee. Y él comienza a ir por la senda que conducía hacia el mar de What Galilea. happens when Jesus walks? ¿Y qué pasa cuando el Señor Jesús camina? Good. What happens when Jesus walks? ¿Qué sucede cuando el Señor Jesús camina? People gather around him, don't they? Las personas comienzan a congregar alrededor And de they're él talking. y comienzan a hablar. Are they talking? ¿Y qué dicen? They're listening to what he says. No, ellos quieren escuchar lo que él quiere decir. They're listening to what the message is that day. Quieren escuchar el mensaje de I ese día. traveled to many conferences in many places. He viajado a muchos continentes, a And they muchos say, sitios. Pastor Allen, could you ask Jesus to do this? Or could you ask Jesus to do that? Or could you ask Jesus to help me with money? Could you ask Jesus to do this? Ask. Y ellos me piden a que quieren que yo pido al Señor Jesús a que haga tal cosa, a que consiga dinero para no sé qué, a que haga no sé qué. Todos quieren que yo pido al Señor a que haga algo. But do we ever stop to listen to what he says to us? Pero en pocos se detienen a escuchar a ver qué nos quiere decir a nosotros. It was interesting, just a little background. Es muy interesante, solamente para... Anybody got any children around 8, 10 years old? No sé si algunos tienen hijos como de la edad de 8 o 10 años. No? Ninguno, Yeah. sí. Good. A son or a girl? ¿Tiene hijo o hija? Son. Ego. 10-year-old son. Ego is Spanish. Hijo. Okay. Anyways, when I was about the age of your boy at 10 years old, I could sit up in my bedroom, and I had a bed over here, I had a door over there, Cuando yo tenía como 10 años, como la edad de su hijo, and I didn't want to get out of bed yo me sentaba to y tenía open la or close puerta my aquí door. y la ventana allá y yo no quería salir de la cama para cerrar la puerta o abrir la ventana. So I wired up controls so I could pull a lever and my door would open and pull the lever and close. Entonces yo hice unos controles y unos cables y unas palancas y con una palanca desde la cama yo podía abrir la puerta, cerrar la puerta, abrir la ventana, cerrar la ventana. I had 3 older sisters, Y yo tenía 3 hermanas mayores and I didn't want them to take my pens or pencils. y yo no quería que me robaban mis esferos y mis So lápices. I had my desk over here, Y tenía mi escritorio aquí and I had alarms wired up and lights. Didn't lose any y, pens or pencils. y yo tenía alarmas y luces para que nadie podía coger mis cositas. I had beside my bed Por el lado de mi cama an old trunk, tenía un baúl and I viejo had some radios stacked up. y ahí tenía unos radios. And that's what I love to work around the radios. Y la ficción mía era I had wires going around and out the window, hacer cositas con esos radios. Alambres salían y iban por la antennas ventana up on the roof, y antenas encima del not as high tejado, as this guy. no tan altos como los que hace Martín. And I could listen to programs all the time. Y yo podía escuchar programas todo el tiempo. But I began to listen to Jesus, Pero comencé a escuchar a Jesús and he was saying, you've got an ability to do this. y él me decía, tienes la habilidad para hacer estas cosas. Any school teachers here? ¿Hay algunos profesores, profesoras aquí? No? Anybody teach children in Sunday school? ¿Alguien que enseña a los niños? Hi there. Good. You know, I have a problem teaching me. I have a problem with dyslexia. I can remember one thing or forget another. Yo tengo un problema para enseñar y porque a mí se me olvidan las cosas. Yo tengo And un when I problema was de in- dislexia y a veces cojo las cosas al revés. When I was a little boy in school, Cuando yo era pequeño en la my escuela, mama would say, give your spelling once again. mi mamá decía, Repeat mire, it so you know it for school tomorrow morning. tiene que revisar su ortografía otra vez antes de llevar eso a And la, my a la mind would escuela. go blank. Y mi mente se desocupaba And she would get so angry. y ella se ponía bravísima. Do you know what a woodshed is? She'd take me outside. Ella me llevaba afuera Wham, wham, wham. El patio y me All daba down durísimo. my back time and time again. muchas veces. But on the other hand, I could look at technical things and different things, and God gives us weaknesses and strengths. Pero por otro lado yo podía hacer las cosas técnicas muy bien y Dios nos da fortalezas y nos da She didn't debilidades. understand, but it wasn't until years later that I learned from another educator that I had a problem. Y mi mamá no entendía la debilidad mía. Yo después alguien me dijo, un educador me dijo que yo tenía un But problema. God takes our weaknesses, doesn't He, and uses it for His glory. Pero el Señor puede tomar nuestras debilidades y usarlos para la gloria de Él. And after high school, I worked with a business that was in radio communication and technology and stuff like this. Después de salir de bachillerato, trabajé en una empresa que trabajaba con We used to tecnología put de things radio y together, televisión. and I loved that. A mí me gustaba mucho armar las cosas. But you know what? ¿Pero sabe qué? God was knocking on my door.
el Señor estaba tocando la puerta de mi corazón. He says, Alan, I want you in the ministry. Y el Señor quería que sirviera a Él. Yeah, good idea, Lord. Y yo I'm dije, making lots of money. Señor, bueno, eso es una muy buena idea, Señor, pero mientras tanto I'm estoy doing ganando lots mucho of dinero. technical things. Estoy haciendo muchas cosas técnicas. Alan, I want you in the ministry. Y el Señor seguía tocando y me llamaba para el Yes, ministerio. Lord. Y yo decía, sí, Señor. And then the boss says, come, I'll get you your own store. You make lots of money. Y el patrón me dijo, mire, le voy a entregar su propio negocio, su propia tienda, y usted va a ganar muchísimo más dinero. Anybody stubborn? ¿Hay alguien aquí terco? And one day, I was día, sitting at my desk, just Estaba like sentado en mi this, escritorio así, and all of a sudden, y de repente me caí. and my whole right side went paralyzed. Y todo mi lado Couldn't derecho move se my paralizó. arm or leg, ended in hospital for weeks. No podía mover ni el brazo, ni la pierna, ni nada, y en Turned el me hospital por inside out, semanas. outside in. Estaba al revés. The doctors didn't know what the trouble was. Los médicos no daban con la cosa. And just then, a little old cleaning lady who cleans the floors Y llegó una ancianita, la que limpiaba el piso, y from my ella, church came in. venía y She también says, iba a mi Alan, iglesia. what are you doing? Y ella dijo, Alan, ¿usted qué hace aquí? She said, I will go get the pastor. Y yo quiero ir por el pastor. The next day, the pastor came in. Y al día siguiente llegó el pastor. Are there any pastors here? ¿Hay algún pastor aquí? No pastors? Sí. Oh, hello, pastor. And you know, pastors are pretty smart men, aren't O sea, they? a veces los pastores son hasta inteligentes. He did some small talk at first, Él habló algunas cosas para el and he menudo pointed to me and he said, Alan, y me señaló y dijo, Alan, you're not listening to God, are you? es verdad que usted no está escuchando a Dios, ¿verdad? He says, I've noticed your life for years. He wants you in the ministry. Porque yo he notado de por años Dios, hay un llamado de Dios sobre su vida y How usted, important it is to listen to God, y isn't lo it? importante que es escuchar a Dios. And that afternoon, I lay in my bed, Y por esa tarde yo and he me gave acosté en mi me a cama verse, Psalm 37:5. I'm sure you know it. y el Señor me habló desde el Salmo 37, Where it versículo says- 5, y creo que ustedes lo conocen. Commit your way unto the Lord. Dice que debemos de Trust also in him, encomendar todos nuestros caminos al Señor y confiar en Él. and he will, what? He will what? Commit your way unto the Lord, trust on him, and he will bring it to pass. Y Él lo va a cumplir. And he said, I believe God wants you in the ministry, and he will make you a pastor one day. Y dije, yo creo que Dios quiere que Hey, usted I'm a pastor es- now. Woohoo! Yeah, entra you're al a pastor? ministerio. Yeah. y lo va a convertir algún día en pastor. And I wept and I Y said, lloré. thank you, Jesus. I Y dije, listened gracias, to your Señor voice." Jesús. 3 days later, I woke up. A los 3 días me desperté My whole right side was fine. y ya mi lado derecho estaba bien. Doctors scratched their heads. Los médicos quedaron allá rascando la cabeza. Cured. What? Completely cured. Completamente sano. You get out, go home. Y ya podía irme para la casa. But I came humbly before God and I said, God, I will seek to listen to your voice Y llegué delante del and Señor follow con your humildad footsteps. y prometí hacer lo mejor para escuchar la voz del Señor y seguir los pasos de Él. I hope you're listening to God tonight. Y espero que ustedes están escuchando a Dios en esta noche. I didn't see any hands saying that you were stubborn, so I guess there's no stubborn people. No vi muchas manos diciendo que eran tercos, entonces de pronto no son muy tercos acá. But God has things to teach us, doesn't He? Pero el Señor tiene muchas cosas para enseñarnos, ¿verdad? Going back to our text, Regresando a nuestro texto, Jesus was ministering that day and people were listening. Jesús ministraba aquel día y la gente escuchaba. But you know who else I think was listening that day? Pero ¿sabe quién más escuchaba ese día? Because remember, Jesus was up on that hill ¿Se acuerda que Jesús and estaba en he's la loma walking down towards the water's edge. y estaba caminando hacia And he looks over here and he sees, la orilla del agua? you be my fisherman tonight, okay? Y ustedes van a ser mis pescadores en esta noche, ¿verdad? And you're down cleaning your nets. Every Y- night they come in the morning, they have to clean the weeds and dirt out of their nets. Y los pescadores estaban ahí limpiando sus redes. Todas las noches, todos los días había que sacar las hierbas y el mugre y lo que había entrado en la red. And there's little boats here and boats all along here. Y unos barquitos aquí y barquito allá. But my por todas Bible partes. tells me he zeroed in on 2 or 3 people he knew. Pero en mi Biblia me dice que él se enfocó sobre 2 o 3 que él conocía ahí. You don't mind being Simon tonight, do you? ¿No le molesta ser Simón en esta noche, hermano? Okay, Simon, good. Sí.
the crowd keeps getting bigger. Entonces la multitud fue en aumento. And if you look up from the water's edge, you see how the hills go up high like a theater? Y desde la orilla, entonces, del agua, sube el barranco como una especie de Jesus teatro. says, I want them to hear my voice. Y Jesús quería que escucharan su voz. So he goes to Simon, Y llegó donde could I Simón borrow your boat, please? y pidió prestado el barco. And the Lord said, yes, yes. And he holds the boat steady. Can you picture him? Y Simón dice sí, sí, And he y climbs up mantiene into the firme, boat. seguro el barco mientras que el Señor sube a bordo. And then Peter said, I'm going to get in the boat too, right? Y- Good idea. Y Pedro se dio por subirse en el barco también, ¿cierto? He pushes out a wee bit and then Y lo climbs up saca un over the poquito side and y lo drops the atraviesa. anchor. And he goes on speaking. Y el Señor comienza a hablar desde ahí. Simon is sitting there listening. Y Simón está escuchando bien, But we don't know what he's saying, do we? We don't know the message. pero no sabemos cuál fue el mensaje, no sabemos qué les dijo el Señor ahí. But you know what? Something happens in the next verse. Pero en el próximo versículo algo sucede. After he finishes speaking, Después de que Jesús termina de hablar, what does your Bible say? ¿qué dice su Biblia? In verse 4. En el verso 4. When he had finished speaking, he said to Simon, put out into the deep water and let down your net for what? For a catch. Verse 4. Cuando cesó de hablar, dijo a Simón, tira a alta mar y echad vuestros redes para pescar. Now, Simon, you're a professional fisherman, right? Ahora, Simón, usted es un pescador profesional, ¿verdad? And you could have said, hey, Lord Jesus, you got things all wrong. Y usted hubiera podido decir, pero Señor Jesús, usted no entiende cómo es la The sun pesca. is up. Está el sol arriba, Wind dry, hung up. la- We don't go fishing in the morning. los redes están secándose, nosotros no pescamos a esta hora. That's not the way we do it. Our way is we go at night, not in the morning. Nosotros lo hacemos de noche, no lo hacemos a esta hora de la mañana. But Simon, I want you to put out into the deep and let down your nets. Pero Simón, quiero que eches a alta mar. What do you Y a think went tirar la through red. Simon's mind? ¿Qué estaba pensando Simón? You know, the Lord spoke to me one day. El Señor me habló un día. Remember, I got well again. ¿Se acuerdan que yo me había sanado? God healed me. El Señor me sanó. I went to college to pastor and train. You had to be trained, right? Yo fui a recibir un entrenamiento. Right, pastor? Si Ajá. usted es pastor, entonces lo entrenaron, ¿cierto? Because God can't use us if we have an empty mind. Pero el Señor, If our mind is empty, we have to go to college to be trained to be a pastor. si nuestra mente está vacío, tenemos que tener algún entrenamiento. He's doing a good job, isn't he? ¿Sí? Say that. I say he's doing a good job. Oh, esa parte, él está diciendo que estoy traduciendo bien. ¿sí? But don't get proud. Pero él no quiere que me ponga muy orgulloso. Anyways, just to move ahead, I Para went to seguir college. Fui, I pastored for about 10 years. fui a la universidad y entré a ser pastor por algunos años. I got into ministry where we record the scriptures on little cassettes. Tuve un ministerio donde grabábamos las escrituras en casetes chiquitos. And then one day the Lord says, Brother Alan, I want you to let out into the deep. Y luego un día el Señor me dijo, hermano Alan, yo quiero que se eche para el mar más profundo. I want you to make radios. Yo quiero que comience a fabricar radios. Make radios? Hacer radios. I'm not an engineer. Yo no soy ingeniero. Sometimes God calls us to do something entirely different. A veces el Señor nos pone a hacer cosas diferentes. And then the Lord showed me how to take a little radio, because remember I used to make my bedroom all kinds of things. ¿Se acuerda que en mi alcoba de niño yo hacía muchas cosas? El Señor me mostró, 15 years ago I worked on radio technology and stuff. 15 años antes yo sí había trabajado en tecnología. And you know, I got a little radio, brother. Y hermano, yo conseguí un I radiocito opened it up, y lo envolví. and the Lord said, lock it in on one frequency. Y el Señor me dijo, hágalo para que recibe una sola frecuencia. Listen to this, and I got it on one frequency. Y logré que cogiera una sola frecuencia. Then he said, we don't want to buy batteries. Make it work on solar. Y el Señor me dijo, yo quiero que este radio no tenga la gente que comprar pilas, haga que funcione con la luz solar. So I shopped around and I found a little solar panel. Entonces yo fui y conseguí that un on. panalcito solar. Then I had to hunt for some good batteries, Y luego tenía que buscar unas pilas buenas and I turned it on, and it works. y One lo prendí y station. funciona. Little did I realize
that God was having me step out into the deep doing something entirely new. Yo no sabía, pero el Señor quería que yo me fuera a lo profundo a At the hacer algo same totalmente time, diferente. There was a man way over in Israel, Y al mismo near, tiempo, in the Sea of Galilee, había un señor allá en Israel, cerca del mar de Galilea, a missionary reaching Jewish people. un misionero que se fue allá a evangelizar a las He make- personas judías. He make antennas to reach Jewish as a tent-making ministry. Él iba allá y él hacía antenas para alcanzar a los judíos. And God told Mr. Ken, you make a fixed-tuned radio. Y el Señor dijo a este señor Kent, haga usted un radio de una sola frecuencia. But he didn't get the parts. He just sketched some circuits around and tried to scratch and see. Pero entonces él no cogió los repuestos ni nada, sino él solamente hizo unos dibujos And y at the quedó same time- rascando la cabeza. God spoke to another man to let out into the deep. Y al mismo tiempo, Dios dijo a otro señor también a que echara para el mar más profundo. He lived down in Florida. In Él the vivía en la States. Florida, en los Estados Unidos. He wasn't even an electrician or an electronic man. Él ni siquiera era eléctrico, no sabía nada. He was de a electrónica. gardener. Él era un jardinero. Any gardeners here? ¿Hay algún jardinero aquí? Any ladies have a garden? ¿Alguien cuida de maticas ahí en No el patio? gardeners? Oh. ¿Nadie tiene ni una You sola have to- mata? You have to talk to my wife. Sí. Sí. Anyways, Harold lived in Tampa, and God said, Harold, I want you to make a radio. Y Harold vivía en Tampa y el Señor le dijo a Harold, yo quiero que usted haga un radiecito And tell the world about Jesus through radio. y a contarle al mundo acerca de Jesús a través de la radio. But he says, I'm not anything about radio. Pero Harold dijo, yo no sé nada de la radio. Now, I don't know this man's name. Yo no conozco aquí el I'm hermano. picking on people tonight. Yo estoy aquí señalando a la What gente is your esta name? noche. ¿Cómo se llama? Germán. Herman. Okay, can you picture this, Herman? Germán, visualice esto. The Lord spoke to me. El Señor me habló a mí. I built a radio. Yo hice un radio. Ken flies in an airplane to Tampa, Florida Este Kent de Israel llega en un avión hasta Tampa, en la for Florida, a businessman's meeting. para una reunión de hombres de He sits negocios. at the table in this chair, Se sentó en la mesa en esta silla. and you're now Harold. A usted es Harold, And you sit at el the same jardinero. table, Y just usted by se sienta chance. por casualidad en la misma mesa, por casualidad. Harold and Ken talk, Y Harold y Kent se ponen a hablar. and Harold finds out this Ken fellow is an electronic engineer. Y Harold se dio cuenta que este señor Kent es un ingeniero electrónico. I remember God told me to make a radio. Y Harold se acuerda, Dios me dijo hacer un radiecito. So Harold says, Ken, God told me to make a radio. Y Harold le dice a Kent, Dios me dijo hacer un radio. Ken says, God told me the same thing. Y Kent dice, el Señor me dijo lo mismo. And bring us together. Y ahí están juntos. Ken says, I got a few sketches, Kent dijo, yo tengo unos dibujos, but I don't have a working model. pero yo no tengo un radio que funciona. And then just then he scratched his head, Y luego rascó la cabeza, no fleas, no tenía pulgas. and he remembered a magazine article about a fellow up in Canada, Alan McGuire, who made a radio in a missionary magazine article. Y él se acordó que él había leído en una revista de misionero que había un señor allá en el Canadá que se llama Alan McGurrow que sí había hecho un radiecito misionero. And you know what, Harold? ¿Y sabes qué, Harold? They got excited because Se they animaron. phoned me up and said, can we all get together? Me llamaron por teléfono y pidieron que si nos podemos reunir los tres. You see, when God works in our lives, Entonces, cuando el Señor comienza a obrar His en ways nuestras vidas, are beyond our ways, aren't they? sus caminos van por encima Amen. de nuestros caminos. Man from Israel, a man from Florida, a man from Canada, never knew any of us before, and God brought us together, and that's how we started our Un hombre de ministry. Israel, un hombre de la Florida y un hombre del Canadá, y no nos conocíamos juntos y el Señor nos unió. Y por eso comenzamos. I think this is the first time I went to minister without a radio in my pocket. Esto es una de las primeras veces que me fui a You know what they predicar look sin like, tener eh? radio en el bolsillo. You've seen them? ¿Han visto los radios? Yeah. Hallelujah. Anyways, we started with less than $100, and we Nuestro- stepped out in the deep. Nuestro capital de comienzo fue menos de $100 y con ese capital nos echamos al Harold mar gave profundo. some money. Harold dio algo de dinero. Ken had a small factory in Israel. Ken tenía una fábrica pequeña en I Israel. had a design, Yo tenía un diseño and we had one burden: y teníamos una sola carga. to reach the unreached with the gospel Alcanzar of Jesus a los que Christ. no eran evangelizados con el evangelio. Do you de have a Cristo. burden for souls? Si ustedes tienen una carga Do you para realize there's almas. 45 million people here in Colombia?
¿Se han dado cuenta de que hay 45 millones And de how personas many aquí are en going to be Colombia? at the throne of grace of God in the end of time? What? How many are going to be in heaven when the time comes when we Y all de estos call home? 45 millones de colombianos, ¿cuántos van a estar bien delante del trono de la gracia de Dios al final del tiempo? And the reason why we travel around the world, we set up stations, we send out radios here and here and here, is that we want to reach souls for the kingdom. Y la razón por que viajamos por el mundo entero, vamos emisoras aquí y allá Jesus is y mandamos coming radios, soon. es porque queremos alcanzar las almas para el reino de Dios, porque el Señor viene And the pronto. reason why I think we are not getting the work done the way we should Y la razón por la cual creo que no estamos haciendo la cosa como debería de ser is that because many people have a stubborn heart like me. es porque muchas personas tienen un corazón terco como la mía. Can I let you in on a secret? Pero les quiero compartir un secreto. I still have to deal with stubbornness. Todavía tengo que enfrentar esa terquedad. That's the old man. Eso es el hombre viejo. And each day I say, Lord, help me. Give me a burden to reach out, but don't let my old self get in the way. Y todos los días pido al Señor que me ayude a estirarme y alcanzar las metas What de did Él. Peter say when he said, let out in the deep? Y que el hombre viejo no me vaya a atascar más. ¿Qué fue My- lo que dijo Pedro cuando fueron para el mar profundo? My Bible tells me Mi Biblia me dice that at your word, Lord, okay, put out in the deep, he says, Master, we've worked hard all night, haven't caught anything, but because you say so, what's the next two words? I will. Go ahead. Pedro dijo, hemos trabajado toda la noche, no hemos cogido nada, pero por ser palabra suya, Señor, lo haremos. I wish I could preach through the Bible the I wills of God. Do it sometime. Me gustaría predicar en la Biblia todas las partes donde alguien dice, lo haremos, lo haré. And what happened when he let out that? Can you picture them? Okay, boys, take the nets, pull it out, spread it out a little deeper, spread it out here, right? ¿Qué fue lo que pasó cuando estiraron esa red? Pedro seguramente tuvo que decirle a sus tripulantes, estiren eso aquí un poquito más para adentro, así y así, y lo hicieron. Do we have any video camera operators? Anybody operate a video camera here? Tenemos alguien que ha operado una cámara de video. Back there? Woo, we got lots of video. Muchos. Wouldn't you have loved to have been there we got lots of video camera. Wouldn't you have loved to have been there that day? ¿No le hubiera gustado estar allá con una cámara en ese día? En With the aquel día? video camera? Con una cámara And de look video. at the nets. The fish are splashing the water, and the nets are getting full. Hey, hold on. We're going to lose the life. Wouldn't you have loved to have been there, brother, with a video camera? Woo! Y lo que pasó cuando eso se llenó de peces y comenzó la cosa a pasar cualquier otra experiencia hasta que comenzaron hasta hundirse. And what does he do next? ¿Y qué sucedió luego? He calls over, help! We need more people to save this load of fish. Tuvieron que pedir auxilio para no perder la pesca. And there are few missionaries and pastors and Christian workers and lay people. Y hay misioneros y personas que en la obra de Dios y pastores y muchas personas. And they're working out in the highways and byways of Colombia here. Y están por los caminos y fuera de los caminos de Colombia. And they see this village, and we see these communities, and we see these unreached people. Y ven estas aldeas y estas comunidades y estas personas que... And they're crying out, we need help to get the job done, don't Y hay we? muchos pidiendo auxilio porque necesitamos ayuda para cumplir la tarea que nos tiene el Señor. Can I tell you a little story about some radios went into Colombia here? Quiero compartirles una historia acerca de unos radios que llegaron aquí a Colombia. My brother here told me about some radios were distributed around the home of a person, but the parent, right? Unos radios que llegaron a una casa. And people were working around this area. Y And personas so, estaban trabajando alrededor de esta área. so they turned on the little radios so they could hear them. Y prendieron esos radiecitos para poderlas escuchar. And the people who were working were listening. Every day the radios were working on solar. It was great. Y todos los días los radios solares funcionaban y la gente Then at escuchaba. night he'd shut them off and gather them up and bring them in. Y por la noche los apagaban y los recogían y los entraban. And this one night he gathered them up, he shut them off, Y una noche los recogió, got los them in his apagó. hand. Tienen en la mano. But you know what? ¿Y sabe qué? He could hear singing. Beautiful singing. Se escuchaba todavía alguien cantando unos coros. Did I leave a radio out behind? ¿Será que una radio quedó prendida? No. No. He looked up in the tree, Y miró ahí and there were two parrots that memorized the hymns and were singing to glory of God the hymns.
Y habían 2 loritos que habían memorizado los cánticos y seguían cantando. Gloria a Dios. Dear knows where those parrots are going, singing the choruses. If parrots can do it, so can us. Y Amen. si los loros lo pueden hacer, nosotros también, ¿cierto? We had a man up in Estonia. Teníamos un amigo en Estonia, He asked for some radios. pidió unos radios. It is a communist country, Es un país comunista, but now it's free. pero ahora está libre. You see that big prison over there? Y ven, allá había una prisión There are grande. 600 hardline prisoners in there. Real Habían tough 600 guys. prisioneros como muy endurecidos I allá. need a warden. You be a warden, okay? Yo necesito tener He went to the warden and he knocked. el capitán de los guardianes de la Could I prisión. give you some radios for these prisoners? Y tocaron y pidieron al capitán de la guardia que si pueden entrar radios para los The prisioneros. warden thought about it for a little while. Y el capitán lo pensó Give me 120. y dijo, dame 120. So Pastor Endo went back and he gathered up 120 little radios. Entonces el hombre volvió y entró con 120 radiecitos. And you went around and you gave them out throughout the prison. Y el capitán fue y los repartió en la prisión. He said, praise God. Y dijo, gloria a Dios. 3 months went by. Pasaron 3 meses. Then one day, ding-a-ling, Y un día, una llamada. he picks up the phone and the warden is there. And the warden says, Pastor Endo, I have some good news and some bad news for you. Y levantó el teléfono y era el capitán de la guardia y dijo, pastor, le tengo unas buenas noticias y unas malas noticias. He says, give me the good news first. Bueno, Don't yo- you always want that? Primero las buenas noticias. Todos queremos primero las buenas noticias, ¿cierto? You've changed the whole atmosphere in the prison. Le digo, bueno, la buena noticia es que usted cambió toda la atmósfera de la prisión. Ah, good. But what's the bad news? Entonces la mala noticia es que serían. And the warden said, Y el capitán dijo, we got a real problem going on here. tenemos un problema aquí. People are in a real turmoil Esto se armó una... because there's 262 men want to be dipped in water and I don't know what to do about it. Porque aquí hay 262 hombres que quieren ser bautizados y yo no sé qué hacer. Hallelujah. They come to know Jesus. Pero habían conocido The al fish are Señor. being caught. Se habían cogido las peces. Gloria a Dios. And that's what Galcom, that's what Russell Stendel's ministry is. That's what other people are doing, seeking to use radio to reach out into the most unreached areas, Bibles, teaching material, that people will come to know Christ. Do you have a burden for souls? Eso es lo que hace Galcom, eso es lo que hace el hermano Martín, But you esto know- es lo que estamos haciendo y queremos que nos apoyen para alcanzar áreas donde el evangelio no ha entrado. I get troubled over the next verse Pero el próximo versículo me preocupa. because when Peter saw all that fish Porque bubbling and splashing in the nets, when Peter saw all those fish in that net, cuando Pedro vio todos esos peces revolcándose allá entre la red, he didn't say a word, but notice what happens. él no dijo nada, pero mire lo que pasó. He looks at the master Miró al maestro and he falls down weeping before the Lord. y se derribó en llanto delante del Señor. I am sinner. I have ruined. Y I am yo lost. soy un pecador. Why did he do that? ¿Por qué hizo eso? Because if you go back to Matthew chapter 4 verse 18, Si regresamos al Evangelio de Mateo, capítulo at the 4, very versículos 18, beginning, at the very beginning of Jesus' ministry, al comienzo del ministerio del Señor Jesús, he walked along that same pathway. él había pasado por esa misma And he senda. came up and I'm going to use another Simon. You're another Simon, okay? Ok, necesito otro Wire Simón here. aquí, el primer Simón. And there's other disciples. Y Said, habían más you discípulos. come and be fishers of men for me. Y el Señor ya las había invitado hace tiempo a ser pescadores de Sure, hombres. we'll follow you and be fishers of men. Y ellos Remember dijeron, that? claro que sí, Señor, vamos a hacer eso y vamos a pescar hombres. And they said, we'll follow you. Y But dijeron you- que sí. But you know, Jesus came by that day. Pero después, cuando el Señor volvió, What were these men doing? ¿y qué estaban haciendo? They'd gone back to their old trade. Habían vuelto a lo mismo de antes. They made a commitment Ellos antes se habían hecho un and they compromiso blew it. y no habían cumplido. And Peter fell before the Lord. Y ese día Pedro se derribó I delante del Señor. remember way back when I worked with the radio at Canadian Tire, on radio work, Y yo me acuerdo cuando yo trabajaba en un almacén vendiendo radios, when I was making lots of money. cuando yo ganaba mucha plata.
the owner of the station came to me, of the business, came to me and he said, Brother Allen, Mr. Allen, would you go and visit one of our employees who's very sick in the hospital? Y el dueño del negocio, el patrón, vino y me dijo, señor Allen, yo quiero que visiten el hospital uno de nuestros hombres, uno de nuestros trabajadores que está muy enfermo en el hospital. This truck driver is very sick and very ill. El chofer del camión está muy enfermo. Will you see him as soon as you can? Because you're one of these religious people and he needs to hear about God. Yo veo que usted es un hombre como religioso y ese hombre está mal allá y necesita saber algo de Dios. Vaya para allá al hospital. Do you like that term when they call you a religious person? ¿Usted le gusta cuando le digan que usted es un religioso? I said, yes, I will. Entonces yo dije, bueno, sí, yo lo haré. Of course, I was young then. Y yo era muy joven I entonces. got a baseball game tomorrow night. Pero al otra noche tuve que ir a un Got to visit my partido de girlfriend. Got to béisbol. visit my girlfriend the next night. Yo tenía que visitar a mi novia al Third día night, I had siguiente. to do something La else. tercera noche otra cosa. On the fourth day, El cuarto día, 9:10 in the morning, a las 9 o 10 de la mañana, the boss came into my office, very sad. llegó el patrón muy triste a mi oficina. He said 3 words. Me dijo 3 palabras. Joe has died last night. José murió anoche. And I disobeyed. Y yo desobedecí. Peter disobeyed. Pedro desobedeció. Have you ever disobeyed God's command? And ¿Alguna commitment? vez le ha pasado a usted de haber desobedecido el And I made mandamiento a de vow Dios? that if I make a commitment to go and speak to a person about Christ, Y yo cuando prometo ante Dios ir y decirle algo a alguien acerca de Cristo, has God been speaking to your heart? ¿el Señor ha hablado a su corazón? And are there things that God wants you to do and you've been stubborn like me? Y hay cosas que el Señor quiere que usted haga y usted ha estado patinando como yo. We can confess that tonight. Eso lo podemos confesar en esta noche. Say, Lord, I know there's things I should be doing for you. Decir, Señor, sé que hay cosas que debería estar Mr. haciendo. Allen made para lots ti. of money. Mr. Allen, I made lots of money. Yo como antes ganaba mucho dinero. God had to paralyze me for a while. Y Dios tenía que paralizarme un rato. I hope he wouldn't have to do that to you. Y yo espero que no sea necesario en el caso Got some suyo. young people here. Hay muchos jóvenes aquí God could use you. y Dios los puede usar. And I've often said it's not our ability that he's interested in, Y siempre he dicho, no es nuestra habilidad que busca el Señor, but simply our availability to go anywhere, to do anything at any time. es sencillamente nuestra disponibilidad para ir donde Él quiera, cuando Él quiera. I've been working over 73 radio stations around the world, different projects. Yo he estado trabajando más de 73 emisoras en proyectos Building new alrededor types of radios. mundial, en diferentes clases de radios. Can I let you in on a secret? Y les quiero compartir un secreto. I'm not even an engineer. Yo ni siquiera soy ingeniero. It is God with this dyslexic mind that has helped me to do what I have done. Aunque yo tengo un problema de dislexia, Dios ha permitido que yo pueda hacer lo Maybe que you he don't hecho. have dyslexia, but I believe God can use your abilities. De pronto usted no tiene dislexia, pero Dios puede Do you have a usar burden for souls? la vida suya si usted está preocupado por las almas I de like los this demás. last part Me gusta esta última parte, because I'm saw Peter there on the floor weeping before the Lord. porque veo a Pedro ahí rodeado And what en llanto a delante del precious Señor. Lord we have. Listen to these words as he looks down on Peter that day and he says, "Don't be afraid, my brother." Y mire lo que el Señor dijo ese día a Pedro. Le dijo a Pedro, no temas, From now on, you will catch men. porque The very last verse. Don't be afraid. From now on, you will catch men. Verse 11. 10, verse 10. pues, ten, You got that? no temas, desde ahora tomarás hombres. Are you willing to catch men tonight for Jesus? Are you Está- willing to have a burden to reach out? ¿Está And- dispuesto a pescar hombres, a tomar hombres por Jesús? And what was their response? ¿Y cuál fue la respuesta? Look at your Bible. Mira la Biblia. What's it say? So they pulled up their boats on the shore, left everything, and you know what? They must have left that big catch of fish. You think they did? Someday when we get home to glory, we'll know. Dice que cuando llegaron a tierra dejaron todo y siguieron a Él. ¿Será que dejaron todos esos peces allá? Cuando llegamos a estar con el Señor, algún día sabremos qué fue lo que dejaron allá. And what are the last 2 words? ¿Y cuáles son las últimas 2 palabras? They followed him. Le siguieron. Do you love him? Are you listening to his voice? ¿Aman al Señor? ¿Escuchan al Señor?
Is he asking you to climb into the boat so he can give you instructions to throw out the net? Él estará pidiéndoles que ingresen al barco para poder estirar la red. Let's just bow our heads. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Just in the quietness of the moment. En el silencio del momento, God could be speaking to some young person, Dios podría estar diciendo algo a algún some joven older person. o a algún anciano. Maybe you know some person that doesn't know Jesus yet. Es posible que ustedes conocen a alguien a la deriva sin el Could Señor, be a neighbor, un vecino, could be a business person you work with, puede ser algún compañero, could be a student in school, un estudiante, could be a family member. un familiar. Are you willing to say, Lord, I'm willing to launch out into the deep and simply be used for you? ¿Está usted dispuesto a decir, Señor, yo estoy dispuesto a que me manda a ir a aguas más profundas, sencillamente Lord, a ser if you can utilizado use- por ti, Señor? If you can use a stubborn boy like Alan, you can use me. Si el Señor puede usar a alguien tan terco como yo, puede usar a usted. Lord, I want to come and meet with you. I want to pray with you. I want to ask for forgiveness. I want to be used of God. A decir al Señor, Señor, quiero un nuevo encuentro, quiero And ser I'm willing utilizado, to meet Señor. with you right now if you Quiero want to un come and encuentro, meet Señor. with me. We have a few moments where we could just pray and ask God to use us for His glory. Tenemos unos momentos que podemos orar y pedir al Señor que nos usa para su gloria. If you'd like me to pray for you, Si le gustaría que orara por usted, no one looking around, sin nadie mirar, if you'd like me to pray for you, just raise your hand levanta la mano si quiere and que I will oro por remember usted y you. lo haré. Yes, God bless you here. Over there, yes, God bless you. Que el Back Señor los there, bendiga. yes, God bless you. God bless you. I want you to ask the Lord, Lord, lay a person on my soul. Yo quiero que pidan al Señor que el Señor les indica And I don't una care. persona. I don't care how hard that person is, but I want you to lay a person on my soul. Yes, I see your hands. God bless you. Back there. Que Yes. el Señor nos ponga a pensar en una persona. Puede ser una persona endurecida, pero And I alguien want que el to- Señor quiere que... I want to be a fisher of men. I want to be used of God. Y para que seamos pescadores de hombres, ser utilizados por Dios. And let's have a word of prayer. Y vamos a orar. Lord, I thank you for those who have raised their hands. Señor, te doy gracias por los que I thank han you for their respondido, hearts, por sus and their corazones, desire to obey you. por el deseo en su corazón de obedecer, Señor. Lord, you've taught me much over the years, Señor, me ha enseñado mucho a través de los años, but I want to see Colombia won for Christ. pero quiero ver a Colombia ganado para el reino de I want to Dios. see my neighbor won for Christ. Quiero ver que mi vecino I want to see my sea family members para won Cristo for y Christ. que mi familia sea para Cristo. I want to see this country changed for Christ. Quiero ver este país cambiado para Cristo. Please forgive me, Lord. Perdóname, Señor. Please ask me to be your child again, to be used for your glory. Señor, por favor, llámame de nuevo a ser su hijo, a ser And give utilizado me a por su burden for gloria. that person, Y a darme, Señor, un enfoque sobre aquella persona that I will pray daily for that person, para poder orar, Señor, por esa persona. and be open to your voice, be listening to you to Y ser when I should go and speak to that person. Abierto, Señor, a su voz, a ver qué debo hacer yo referente a esa Because persona. we claim it in the name of Jesus our Savior. Porque pedimos esto en el Our nombre Lord de and King. Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey. And Lord, if there's someone here tonight that has never given their heart to Jesus Christ, Y Señor, si hay alguien aquí que nunca ha I entregado su say, vida Brother al Señor Alan, Jesús, pray for me. I want you to pray for me that I will receive Christ even now. y estaría dispuesto a orar por cualquier persona que se siente así. And Lord, you've told us that if we come repenting of our sins El Señor nos ha dicho que si arrepentimos de nuestros pecados, and invite you into our hearts ahí a invitarte to a be ingresar en the nuestro Lord corazón, of our life, a ser el Señor de nuestra vida, I ask that you'll be my Lord even now. And I'll thank you for what you're going to do. que podemos hacer esa petición aún ahora, Señor. And everyone Gracias. said, and Amén. everyone Y said, todos Amen, amen. God bless you. dijimos amén. Hallelujah. Quiero invitar al hermano José para que nos salude y si nos quiere compartir algo también. It's good to see you all tonight. Es muy bueno estar aquí con todos ustedes en esta noche. It's a wonderful privilege Es un privilegio grande that God has given me que el Señor me ha dado to take this mission trip. a venir en este viaje misionero. I'm just going to add one verse to what the preacher was communicating to you. Solamente voy a agregar un versículo a lo que dijo el predicador. Then I'll share my testimony. It won't be all night. We will go to sleep.
Y desde luego quiero compartir un testimonio, pero no va a ser toda la noche. Sí vamos a irnos a dormir. For those of you who may be at the door of accepting Christ, I have this. Para los que están pensando en aceptar al Señor Jesús, tengo esto. In 2 Corinthians Segundo de Corintios 5:17, 5:17. I'll wait until you get there. Okay. Yeah. It says, therefore, if any one is in Christ, De manera que si alguno está en Cristo, he is a new creation. son nueva creación. Think about it. Piensen en eso. If anyone is in Christ, Si alguno está en Cristo, or anyone who may come to Christ tonight, o alguno que llegara a Cristo en esta noche, will become a new creation. será entonces nueva creación. All things will pass away, Las cosas viejas pasaron and God will make all things new. y Dios hará que todas las cosas sean hechas nuevas. He did it for me Lo hizo para mí in 1986. en 1986. I was born a Catholic Nací católico in a tiny islands called the Azores, en unas islas pequeñas que se llaman los Azores, about 1,050 miles off of Europe. como 1050 millas de la costa de Europa. At the age of 15, A la edad de 15 años, by God's grace, por la gracia de Dios, I emigrated to Canada. emigré al Canadá. And for another quite a few years, until the age of 36, Y por muchos años, hasta la edad de 36, someone shocked me. alguien me sorprendió. He says, you need to be born again. Me dijo, tiene que nacer de nuevo. I turned to him and I said, Volteé a él y dije, what are you talking about? I'm a Catholic. ¿de qué está hablando usted? Soy católico. You see, we were never taught Nunca tuvimos ese pensamiento. to have an encounter, Nunca nos enseñaron a tener un encuentro with God, con Dios, with the Holy Spirit. con el Espíritu Santo. And that was problematic for me. Y eso causó problemas para mí. So they invited me to go to a church. Entonces me invitaron a una iglesia. I think most of you will relate to this. De pronto muchos de ustedes me van a entender. I went into a Pentecostal church like this. Fui a una iglesia como esta, era pentecostal, I liked the music, y me gustó la música, but I was troubled. pero me preocupé. I looked around the walls. Miré por las paredes, I couldn't find St. Peter, St. John, and all the rest of the people. no pude encontrar a San Pedro y San Juan y todos los demás. So I was troubled. Entonces me preocupé. What kind of church is this? ¿Qué clase de iglesia sería esto? I can't see all of my saints that I'm used to it. No puedo ver los santos y estoy acostumbrado a ellos. So it took 4 or 5 times. Entonces, esto se requirió como 4 o 5 visitas. One night I was asked to come to a prayer meeting. Una noche me pidieron ir a una oración. I walked in late. Llegué tarde That was a mistake. y eso fue un error. All the existing people handed me a Bible. Todos los que estaban ahí me pasaron una Biblia. I had more Bibles than the bookstore. Yo llegué a tener más Biblias que la librería I had a problem. y tenía un problema. I'd never seen one before. Nunca había visto una Biblia antes. And they apparently were looking for some verse in the Old Testament. Y estaban buscando aparentemente un versículo del Antiguo Testamento. That was really a problem. Era un problema. That was a problem. I've never seen a Bible. Nunca había visto la Biblia. At about 6 or 7 months later, Como 6 o 7 meses después, I found myself on a evening service. en una reunión por la tarde, Yeah. This evangelist un evangelista finally broke through to me. por fin se rompió una barrera y me tocó. And that night, Y esa noche I made the decision tomé la decisión, that was the best decision of my life. que fue la decisión más profunda de mi vida. And that was to turn to Christ. Y eso era dar un giro y buscar a Cristo. Now, here's the key word: Y aquí está la palabra clave. the way that the Bible says.
a la manera que dice la Biblia, not the way that man teaches. no la manera que enseñan los hombres. And that's when Y ahí fue, I had an encounter tuve un encuentro with the Holy Spirit, con el Espíritu Santo. when I turned to Christ and asked Him to forgive me. Cuando yo hice un giro y pedí a Cristo que me perdonara And He came into my heart. y ingresó a mi corazón I was transformed y fui transformado instantaneously. instantáneamente. That very Spirit of Jesus Christ Ese mismo Espíritu de Jesucristo is available tonight está disponible en esta noche for anyone para cualquiera to open their hearts que abra su corazón and receive them. a recibirlo. And then all things Y luego todas las cosas will become new. se vuelven nuevas. And all things Y todas las cosas viejas will go away. se pasan. That is good news. Y eso es buenas noticias. God bless you. Que el Señor los bendiga. Pues esperamos que no sean la última visita de estos hermanos, y como el hermano José me entiende algo en español, porque él sí habla portugués y no es tan difícil a que nos entienda. Le hemos brindado la invitación a que cuando él quiera subir en un avión, como no tiene que pagar pasaje, que entonces que venga las viajes que quiera aquí a Colombia. I'm telling them, Brother Joe, that when you get on a plane, you don't have to buy a ticket. You can come and visit us whenever you want here in Colombia. Y él dice que parece que sí va a volver. Lo que dice la palabra de Dios en una parte es que cuando uno recibe un profeta, porque es profeta, recibirá galardón de profeta. Que muchos han recibido hasta ángeles de Dios sin darse de cuenta. Hay otros que reciben ángeles de Dios y comienzan a darse de cuenta. Pero cuando Dios envía a alguien y otro lo recibe porque es un enviado de Dios, el Señor comienza a tener el pie en la puerta y comienza a tener entrada en esa vida y comienza a aclarar las cosas. Y como dijo nuestro hermano José, puede llegar de repente el momento cuando lo viejo pasó, todo está nuevo, y muchos dirán, ¿qué estamos haciendo nosotros? Quedan como embolatados. Hemos visto mucha gente acostumbrada a vivir de las armas y quedan con las otras armas y quedan embolatados. El Señor tiene planes para Colombia. Si Él necesita personas dispuestas a hacer la obra de Él a la manera de Él, porque la obra de Él a la manera de los hombres no ha funcionado aquí en Colombia. Y no les había funcionado a Pedro y los demás discípulos. Habían tenido un tremendo llamado de Dios, pero estaban otra vez a los métodos de ellos y no estaba funcionando. Y eso fue un alto en el camino. Y Pedro se dio cuenta. Dios quiera que muchos de los que han recibido un llamado inicial del Señor se van a dar de cuenta. Y es verdad que la cosecha es muy grande y los obreros muy pocos. Pero ahí vamos. Y el Señor está multiplicando los obreros. Y vamos a ver en qué termina todo esto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la visita de Alan, de Joe. Te damos gracias, Señor, por el viaje que acabamos de tener. Por la mano suya, Señor. Y pedimos, Señor, que la semilla sembrada y la visita que acabamos de hacer, Señor, puede ser de aumento en aumento, de gloria en gloria, Señor. Que la pesca suya, Señor, será multiplicada. Pedimos, Señor, que pueden llegar más radios y más Biblias, pero aún más que eso, más vidas transformadas, Señor. Amén.